italiano, el mítico Ticci, publicaba 3 sonados artículos en la revista Rinascita, la revista cultural de dicho partido. En el primer artículo, Enrico Berlinguer reflexionaba sobre la experiencia de Salvador Allende, concluyendo rápidamente, o resumido yo rápidamente, no creo que concluya rápidamente porque Berlinguer no concluye rápidamente nada, que Allende había subestimado la fuerza de la reacción, había subestimado la fuerza de la derecha y de la extrema derecha en su proceso de transformación democrática al socialismo, entre otras razones, decía Berlinguer, por la presión recibida por quienes estaban a su izquierda, que obligaban a Allende, o incitaban a Allende a ir siempre un poco más. Quizá, decía Berlinguer, como buen comunista del partido de Togliatti y de Gramsci, debía haber intentado pactar con una fracción de la democracia cristiana, o robarle a la reacción una parte de la base de la democracia. Una segunda entrega, todo esto lo escribe Berlinguer mientras está convaleciente, es un artículo donde Berlinguer reflexiona no ya sobre la experiencia chilena, sino directamente sobre la sociedad italiana, defendiendo de forma importantísima una idea clave, y de la que está convencido, es que la única manera de salvar una democracia profunda en Italia consistía en introducir reformas sociales. Es decir, la única garantía para que la democracia italiana no se convirtiera o bien en un esperpento falsamente democrático o bien en una dictadura abierta apoyada por el capital norteamericano era la introducción de reformas políticas sociales. Bien, esa es la segunda cuestión, es decir, primer balance de la experiencia chilena. Había subestimado la fuerza de la reacción Allende. Segunda cuestión es que en Italia, en la situación actual, tenemos la obligación, si queremos conservar la democracia, de hacer avanzar el camino hacia el socialismo. Tercer artículo, donde Berlinguer integra el balance chileno con el análisis de la sociedad italiana y donde escribe una frase que hará eco. La frase es la siguiente: no se puede gobernar y transformar un país en profundidad lo digo yo, pero viene en el contexto del artículo, con una mayoría del 51%. Es decir, si nosotros queremos construir una Italia socialista, justo con una mayoría electoral de la mitad de la sociedad, no tenemos capacidad de desencadenar una transición. Los pactos con sectores de otros partidos, fundamentalmente con su antagonista, la democracia cristiana, a la que respecto a la cual Berlinguer insistía, no era todo homogéneo, sino que tenía diversas fracciones. De lo contrario, decía Berlinguer, el futuro que le abordaba Italia, si esto estaba en 1973, era la violencia ultraderechista inspirada por el imperialismo estadounidense. Lo que se supo después sobre la red radio, sobre la presencia de los servicios secretos norteamericanos en Italia, sobre el papel que tuvieron en la manipulación incluso de convocatorias electorales, muestra que Berlinguer no exageraba casi nada. Bien, la defensa, insisto, de acuerdos con sectores antagonistas como condición para una hegemonía socialista capaz, repito, de triunfar y de mantenerse, fue, ya digo, el primer vector de la apuesta de Berlinguer. El segundo aparece algo más tarde, en el año 75. Es distinto, pero tiene una lógica. Y es la defensa de la austeridad. La defensa de la austeridad. Vamos a ver este término, que es un término que genera en general alergia directamente en la izquierda, cómo se introduce en el debate político italiano. El primero que lo introduce es el economista italiano Giorgio Amendola, por una razón muy simple. Si continúa aumentando la inflación, viene a decir Amendola, dada la correlación de fuerzas que hay en Italia, lo que nos vamos a encontrar es una ruptura del pacto social por parte de la patronal y vamos a sucumbir a un golpe. Es decir, en primer lugar, la dinámica inflacionista va a hacer que cada vez más capas de la burguesía italiana se radicalicen en el sentido autoritario. Y nosotros no estamos en condiciones de responder.
primera dimensión. Es decir, si queréis, una dimensión táctica y oportunista relacionada con la idea de que cualquier proceso de transformación social en Italia tiene que contar con parte del apoyo que el pueblo italiano da a la democracia cristiana. Tiene que contar con base de la democracia cristiana y con sectores de la democracia cristiana. Hay otra segunda razón que es muy importante, y es muy importante también para comprender la recepción del eurocomunismo por el grupo intelectual al que se ha referido mi amigo Eduardo, el grupo de materiales, de Manuel Sacristán, también el grupo de Japón Unión, Francisco Fernández Huerta, etc. La segunda cuestión es que la austeridad, y esto lo teoriza muy pronto el Partido Comunista Italiano, permite conectar con una idea que no tiene nada ni de táctica ni de oportunista. La idea de que el crecimiento económico permanente y el crecimiento bulímico de las necesidades de consumo no va a conducir al socialismo, sino que lo que va a conducir es a un capitalismo con efectos ecológicos perversos, pero también con efectos psicológicos distintos. Es decir, Herbert Marcuse, o Marcuse, hablaba en aquellos años de que era necesario para cambiar la sociedad el nacimiento de una subjetividad rebelde. Lo que llamaba una subjetividad rebelde que había sido anulada por el golpe de Estado de Thermidor, que utilizaba las categorías de la Revolución Francesa, que había dado la sociedad consumista sobre la conciencia de los trabajadores. Bien, Berlinguer y el Partido Comunista Italiano consideraban que la austeridad, en el sentido de no rebajar los sueldos de los trabajadores, sino que en empezar a pensar cuánto había que producir y cuánto había que consumir racionalmente para que aquello pudiera repartirse con justicia y para que aquello diera lugar a una vida rica, no solamente en bienes de consumo, era una condición fundamental para una estrategia socialista. Bien, la editorial de la revista en la que en aquel tiempo participaba Jacobo Muñoz, Manuel Sacristán, Materiales, tradujo los discursos de Berlinguer sobre la austeridad, tradujo los discursos de Berlinguer sobre la autoridad, aparece en el número 4 y además hace una presentación de los mismos muy equilibrada. Es decir, mientras parte importantísima de la extrema izquierda consideraba que lo que defendía Berlinguer era una claudicación del capitalismo, el mundo alrededor del círculo de Sacristán, las personas que componían las revistas Materiales, que eran intelectuales situados a la izquierda del Partido Comunista de España, en líneas generales, son trazos gruesos, recibían aquellos discursos y le daban espacio para. Bien, a aquello se le va a llamar en España, pero no tenía ese nombre, eurocomunismo. Aunque son debates diferentes. Primero, el que hemos hablado es la teoría del compromiso histórico, una teoría del compromiso histórico, por parte de Berlinguer. El segundo, el debate sobre la austeridad, pero en España el término que agrupa, digamos, las estrategias políticas de los partidos francés, italiano, español, pero también el japonés, va a recibir el nombre de eurocomunismo. Nombre que, digamos, entra en el vocabulario cotidiano, en el vocabulario político cotidiano, con la publicación por parte del secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, del libro Eurocomunismo. Me voy a centrar en la recepción que hace la revista Materiales, el Círculo de Sacristán, de Eurocomunismo y Estado de Santiago Carrillo. Pero previamente es importante que se guarde en la mente lo anterior. El debate había empezado en Italia y por razones profundas y no coyunturales. Y hasta ese momento la recepción no era defensa, sino la recepción era Berlinguer está diciendo cosas razonables o está planteando problemas reales. Y el segundo, problemas reales que se puede leer como revisiones revolucionarias de la teoría marxista. Algunos de ellos conectan con intuiciones fundamentales del mayo del 68, por ejemplo, la cuestión de la austeridad.
interpretada como una forma de recuperar simplemente la ganancia de capital, pero también de reformular el modo de vida. Hasta ese momento, la recepción es, digamos, positiva. ¿Cómo se recibe el libro de Santiago Carrillo, recientemente fallecido, secretario general del Partido Comunista de España? Bien, lo primero que hace el colectivo de materiales es escribir una carta conjunta donde se discute el libro de Carrillo, pero es muy importante ver qué es lo que se discute y qué es lo que no se discute. Porque es un texto crítico con Carrillo, pero es mucho más crítico con los prosoviéticos y con las corrientes de extrema izquierda, los que materiales llamamos como maoístas y otros. Por ejemplo, dice la reacción de materiales, el eurocomunismo tiene de positivo que ha integrado las demandas de transformación de la vida cotidiana que se acuñaron con el nombre de revolución cultural, pero sin identificarla en absoluto, dice la revista, con la operación de manipulación de masas que caracterizó a la revolución cultural bajo Mao. En segundo lugar, dice la revista, esta es una nota conjunta, no sabemos quién la escribió,